¿Listo? Amén. Bueno, vamos a empezar con Romanos capítulo 6. Vamos a seguir entonces el estudio romano como estamos dando esta semana. Tenemos para repasar un poquito lo que habíamos hablado en el capítulo 5. Lo que Pablo nos ha contado hasta el capítulo 5 es que solo existen dos personas o dos hombres en el universo. Y esto puede decir que uno puede chocar con este dicho, de decir, bueno, pero yo soy un hombre, o una hermana es una mujer, o somos humanos, somos personas que estamos. Pero en realidad esa es parte de la verdad, no es la verdad. Hay solamente dos hombres en todo el universo. Uno de esos, dice Pablo, es Adán, y el otro es Mashiach. O estás en Adán o estás en Mashiach. Si estás en Adán, hay algunas características en el capítulo 5 que nos dijo: Adán tiene transgresión, tiene desobediencia, tiene pecado, después tiene juicio y condenación, y eso es muerte. Entonces, como dato, termina en muerte. Por el otro lado, Mashiach, tenemos obediencia, gracia, ¿sí? El don de justicia, la justificación como contraposición de condenación, y entonces, conclusión, vida. Por eso, muchas veces cuando nosotros hablamos de o estás en Adán o estás en Mashiach, lo que en los evangelios se nos dice que ha pasado de muerte a vida, es que has pasado de Adán a Mashiach. En Mashiach nosotros tenemos un nuevo nacimiento, un nuevo. Pero nosotros nacimos en Adán. Todos, como ya explicamos en algún estudio anterior, estábamos en un colectivo, en un hombre colectivo, y nosotros éramos parte, éramos miembros de ese cuerpo colectivo de Adán, y cuando él cayó, cuando él pecó, nosotros pecamos con él. Nosotros caímos con él. Entonces tenemos pecado, tenemos transgresión, tenemos juicio. Por eso estábamos juzgados por Dios en esta apartados de la gloria de Dios, y esto nos trajo a nosotros condenación y muerte. Como estábamos muertos en nuestro delito y pecado, y estábamos muertos, dice, porque estábamos separados. Entonces Pablo hace esa comparación. La pregunta es: ¿en qué persona perteneces tú? ¿En Adán o en Mashiach? No hay tres personas, no hay millones de personas, hay solamente dos. O estás en Adán, entonces terminas muerto, o estás en el segundo, que es Mashiach, entonces tendrás vida. Si no estás en él, por eso dice, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. El que no tiene la justicia de Dios, como lo explicamos antes, porque no es que vos tenés justicia, no es que haya un hombre que tenga justicia, no es que haya un hombre justo y bueno, no existe. Por eso Pablo recalca, dice, ni judío ni gentil no hay justo ni aun uno, pero el que tiene la justicia de Dios, que es él, ese que vino a cumplir su justicia, entonces el que lo tiene a él tiene la justicia de Dios, y entonces ese es justificado. Bien, así él termina el capítulo 5, ¿verdad? Y nos deja ahí, casi en la entrada de hablar de lo que es el pecado y lo que es la ley, y de lo que es que todo creyente se confunde. Muerto, ¿a qué estamos?
¿Muerto a qué? ¿O a qué tenemos que morir? ¿Y a qué tenemos que vivir? ¿En qué tenemos que guardar o qué no tenemos que guardar? Ahora, todos dicen, estamos muertos a qué? A lo que no dice la Escritura. Muertos a la ley. No dice. Entonces empezamos en el capítulo 6, versículo 1, que es lo que vamos a comenzar ahora, ¿verdad?, a explicar. Capítulo 6, Pablo empieza a decir, ¿qué concluimos entonces? Yo tengo otra versión acá, a ver, ¿lo podés decir vos ahí? A ver. Fuerte. Pues, ¿en qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? A ver, es claro, muertos al pecado. Pablo está hablando de muertos al pecado, no muertos a la ley. ¿Qué es el pecado? La transgresión a la ley. Entonces tenemos que morir a la transgresión de la ley, no a la ley. ¿Se entiende o no? Claro. Entonces, bien claro es que Pablo dice, no, a ver. No es que vamos a permanecer en el pecado para que se aprecie mayor la gracia, no es así, es al revés, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en el pecado? Ahora, justamente, ¿cuándo dijo que hay que morir al pecado? Lo está diciendo ahora, recién. Pero entonces sigue diciendo, dice, ¿ignoran ustedes que todos los que nos sumergimos, todos los que hemos sido bautizados, ¿cómo dice ahí? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Mashiach y Yeshua somos bautizados en su muerte? Muy bien. Es una pregunta. Claro. Y el otro que dice, el 4, pues por la inmersión o por el bautismo, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Muy bien. Vamos a terminarlo, el pasaje. Hasta el 7, hasta el 8. Porque si fuimos plantados juntamente en él, a semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Mashiach, creeremos que también viviremos con él. Bien, entonces acá tenemos, vamos a hablar de dos temas por lo menos, que es, primero, explicar qué es la tevilá o qué es el bautismo, porque nos está diciendo que por el bautismo o por esa inmersión, ese sumergir, nos metemos en la muerte de Mashiach. Pero ¿qué es lo que muere? Para explicar qué es lo que muere, primero, antes de explicar el bautismo, y después vamos a explicar de qué somos esclavos y de qué somos libres, y a quién tenemos que servir, es decir, a quién tenemos por amo, es o hay uno o hay otro, y Yeshua dijo, no podés servir a dos señores, tenés que servir a uno. Entonces no hay dos amos, hay uno, siempre gobernando, reinando. Entonces, a ver, primero tenemos que definir que antes del bautismo, tenemos que explicar que nosotros, para poder entender, tenemos tres personas en nosotros. Estamos compuestos de tres. Exacto. Tres partes. Primero nacimos en Adán. Entonces tenemos un hombre que la Biblia va a llamar viejo hombre. El viejo hombre. 6:6. Nuestro viejo hombre. Viejo hombre, ¿Sí o no? Tenemos un viejo hombre, ese está en nosotros, porque se hizo viejo en la caída. Claro. Y ese viejo hombre se le inyectó un veneno, se le inyectó otra vida. ¿Qué vida? La vida del, exacto, la Yeser hará, el mal. O algunos lo llaman ese Hasatán que tenemos dentro.
Se metió Quitó. el pecado. Entonces ahora tenemos pecado en este viejo hombre, en la carne. Se agregó el pecado en nuestra carne, en nuestros miembros. Eso está en nuestra carne. Nosotros estamos conformados por espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando sopló con nosotros, se hizo un alma viviente y se hizo ese hombre. Ahora entró la vida de Hasatán, pero lógicamente que cuando nosotros fuimos pasados a Mashiach, por esto entró también otra vida, la vida de Dios en nosotros. Entró Dios a nosotros. Entonces somos conformados por tres: el bien que somos nosotros, porque no, ojo, hay algunos que dicen que no hay nada bueno en el hombre, pero no es así, porque Dios dijo, es bueno. Lo bueno, que después en el capítulo 7 Pablo va a explicar claramente, dice, y yo con mi mente sirvo a lo bueno está en él, en el hombre. Porque querer hacer lo bueno. Sí, el hombre tiene lo bueno. Muy bien, el hombre tiene lo bueno. Ahora también entró lo malo. Claro. Entró el pecado, entró la vida de Satanás. Entró eso de la serpiente en nosotros, el veneno de la serpiente. Que después lo podés asociar con la serpiente de bronce, que Yeshua le está diciendo a un maestro en Israel, dice, como fue levantada la serpiente en el desierto, yo tengo que ser levantado. ¿Qué quiere decir? Eso, porque hay una vida de serpiente ahí. Ahora, en esa muerte, él iba a matar algo, él iba a hacer morir algo, que no es la Torá, no es la ley. ¿Qué es lo que hace morir en la cruz? Justamente, si él le está diciendo a un maestro de Israel, así como es levantada la serpiente en el desierto, yo tengo que ser levantado y va a morir, lo que está haciendo morir es ese veneno que mata, es ese pecado que entró en el hombre, en ese hombre, y vive en nosotros. Ahora, explicando esto, sabiendo esas tres vidas, que es lo que después en el capítulo 7 y capítulo 8 lo va a dejar resentado Pablo y entendido para siempre. Pero en este capítulo ya tenemos un adelanto nosotros de qué morimos y a qué morimos. Entonces, capítulo el 6:4 o el 3 mejor, dice, ignoran ustedes que todos los que fuimos bautizados en Mashiach, Yeshua, nos bautizamos en su muerte, fuimos inmersos en su muerte, ¿sí o no? ¿Cómo dice el 4? ¿Quedamos? 6:4, porque somos sepultados juntamente con él, Sí. por el bautismo, para que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Bien, entonces ahora sí entremos a explicar esto de bautismo. Cuando se habla de bautismo, ¿qué entienden ustedes por bautismo? ¿Qué es bautizar? ¿Qué es? Inmersión. Bueno, Claro. las inmersiones, Sí. lo que yo entiendo. Justamente me estaba por preguntar, pero me callé pues, esperando a ver si venía. Sí. ¿Qué significaba esa, Claro. esa Una cosa en griego. en el Mesías? ¿Qué significa? Bueno. Inmerso, sumergido, ¿no? La tevila, digamos, Uh-huh. la inmersión supuestamente es para limpiar impurezas. Bien, ahí está. Vamos, va bien, es Ok. así, es así. Hasta ahí Ahora, llegando muy bueno. hay una cosa. Cuando se habla de bautismo, tenemos dos cosas, porque la palabra bautismo, que es con T en griego, y lo tenés ahí, que viene de los bautistas, de los anabautistas, y que después son los bautistas, porque ¿qué eran los bautistas? Estaban los de John Hus, que estaban criticando, porque cuando Lutero, estaban los luteranos y salieron todos, ellos todavía seguían bautizando a los niños. ¿Cómo se bautizaba en la Iglesia Católica? Entonces, como estaban estudiando la escritura y la revelación era progresiva, salen los anabaptistas que dicen, pero en la escritura no hay un bautismo de niños, el bautismo es por inmersión. Entonces, ¿por qué seguimos bautizando a los niños y bautizando a alguien que no entiende? ¿Y por qué no los sumergimos si la escritura habla de eso? Entonces hubo una lucha ahí y los anabaptistas se separan, y que después de ahí salen los bautistas, porque eran los que decían que había que bautizar por inmersión. De ahí arranca
el tema del bautismo. Pero los griegos, cuando vos hablabas de un bautismo, para los griegos era poner un paño, era teñir. Era teñir, no tenía ninguna connotación espiritual. Bautismo era teñir una prenda, sumergir una prenda. Pero ¿qué pasa con la prenda cuando la sumergía? Cambiaba, ¿sí? Lo que era blanco se convertía en azul, es decir, tenía otra, pero solo eso, no tenía nada espiritual. Sin embargo, cuando vos lo traspasás al hebreo, ya deja de ser bautismo y es la palabra tevilá. ¿Pero qué tenía que ver la tevilá? Ya esa tiene una connotación más espiritual, porque es como dice David, tenía una connotación de que la tevilá era el último ritual, como para decirlo de alguna manera, la última parte de un ritual de purificación. Era cuando una persona estaba enferma de lepra o de pecado, es decir, tenía que ser purificado de pecado, la última parte era pasar por la tevilá. Hasta que no pasaba por la tevilá, no estaba purificado. Entonces, con testigo, lógicamente, por eso es que Yeshua, para explicarlo de alguna manera, Yeshua sana a los leprosos, pero cada vez que él sanaba leproso o sana, dice, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Por qué? No lo declara sano y ya está. No, porque hasta que el sacerdote no le haga el rito y que ellos vayan y pasen por la tevilá, conforme a lo que es el rito de la purificación, y pasen por la tevilá, no pueden ser declarados limpios, purificados. Entonces, el último rito era la tevilá. En el segundo templo, ya después, más adelante, los fariseos van a adoptar esto de la tevilá, porque había sido usurpado el sacerdocio por los saduceos. ¿Y quiénes eran los que en realidad ellos se sumergían? Los levitas. Tenían el rito de purificación, los levitas. Los fariseos, como algo político y religioso, empezaron a adoptar la tevilá como forma de conversión. Es decir, nosotros somos el sacerdocio, ese sacerdocio no es real. Entonces ellos empezaron a hacer ese tipo de tevilá para entrar a decir que somos el sacerdote. ¿Quién eran los otros que hacían esa tevilá? Los de las cuevas de Qumran. ¿Quién eran? Los esenios. Los esenios, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué tenían el rito de purificación? Porque eran los verdaderos levitas. Es impresionante, yo no me acuerdo, creo que fue un documental que vi, que era impresionante la cantidad de mikve, que son los bautisterios, para claro, decirlo en español. Por eso ustedes ven acá las imágenes. Ah, ok. ¿Está bien? Estas son al aire público, al aire libre. ¿Está bien? Y esta es una mikve donde la mujer regularmente, después de un periodo menstrual, después de verdad tiene que hacer la nidad, esa mujer en el último día, ya después, tiene que hacer la purificación para poder otra vez estar para ir a la sinagoga, al templo, lo que sea, y estar apta dentro de volver a su marido. Exacto, volver otra vez. Tiene que hacer rito. En los Shabbat ahora también se hacen antes de Shabbat. Es decir, siempre hay un rito de purificación antes. Entonces, cuando nosotros hablamos, quiere decir que entonces sí. Es decir, el bautismo antes era ponerse en la pileta o en el río, y entonces la persona misma se ponía como si fuera en un estado fetal. Una posición fetal y se sumergía. Por eso se habla de nacer de nuevo, de volver a las aguas otra vez de donde naciste. Ese es el nacer, ¿verdad? Pero entonces nosotros lo que queremos decir con esto de la tevilá, es verdad, los esenios también hacían ese rito de purificación porque eran los verdaderos levitas. Pero sale Yohanan con otra tevilá, con otro bautismo. Yohanan empieza a decir, vengan, arrepiéntanse. Esto no estaba dicho. ¿Qué quiere decir esto de vengan y arrepiéntanse? Y entonces se han pasado por la tevilá.
Dice que él sumergía a todo el que venga y se arrepienta. Era una tevilá de Yobel. La tevilá de Yobel. ¿Qué es el Yobel? De 50 años. De los 50 años que están por venir. Yobel, los 50 años del jubileo. El jubileo que es que todo lo que vos habías perdido, si eras esclavo eras dado a la libertad, te daban la libertad y volvías a recuperar todo lo que se había perdido, ¿verdad? Los campos volvían a su dueño, todo volvía a su dueño. Como venía el Yobel, Yohanan, que es el que prepara, dice, ven, arrepiéntanse porque este es una tevilá para Yobel, para ser devuelto, es decir, para quitar lo que se te va a dar libertad. ¿Libertad de qué? Por eso yo la discusión es, tienen que ser libres, pero ¿libres de qué? ¿Por qué? Porque en el Yobel, en ese jubileo, vos tenías que ser libre, porque eras esclavo. Los esclavos tenían que volver a ser libres, y los esclavos tenían que devolverle las cosas, ¿sí o no? Sí. Entonces, esa tevilá de Yohanan, las personas que accedían en esa tevilá quedaban matriculadas, para decirlo de alguna manera, para ese Yobel, para ese jubileo. Con respecto al pecado, es decir, a la libertad del pecado, ser libres del pecado. Por eso es lo que dice Pablo. Morimos al pecado y vamos a ser libres del pecado. Tenemos que ser liberados del pecado. ¿Y qué nos va a dar esa libertad? ¿Quién nos va a devolver lo que nosotros teníamos antes? Cuando no teníamos pecado por él. Porque no conocemos eso nosotros. Venimos de Adán. Y en Adán se nos metió el pecado. Ahora, si nosotros estamos vivos, si este hombre viejo sigue vivo, sigue en pecado. Entonces, en Romanos 6 dice, y sabemos que nuestro viejo hombre quedó ejecutado. Quedó, ¿cómo lo dice ahí? En el madero con él. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Bien. Para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Esclavos del pecado. ¿Que ese cuerpo, cuál? ¿Qué cuerpo? ¿El de Mashiach? No, si no tiene pecado. ¿Cuál? Ese que fue clavado con él, este viejo hombre que fue ejecutado en el madero con él. O sea que el cuerpo viene a ser un sinónimo de viejo hombre. Sí, así es. El cuerpo, los miembros. Ese viejo hombre que es en el Adán que nacimos. La vieja naturaleza. Está ahí, ¿quién? El Yeser Hará. ¿Dónde está? Ahí. ¿Qué dice? Que fue ejecutado, crucificado con él en el madero. ¿Para qué? Para que se destruya el cuerpo pecador, el cuerpo de pecado, para que ya no seamos esclavos de ¿quién? De ese hombre que nos lleva al pecado. Ese hombre viejo, lo único que hace, porque cada vida tiene una ley, que es lo que va a explicar Pablo en capítulo 7 y capítulo 8. Cada vida tiene una ley, la planta tiene una ley. Rompe la semilla, nace la semilla, por eso en el 5, miren lo que dice el 5, 6.5. Porque si fuimos plantados juntamente en él, a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. ¿Por qué Pablo dice plantado? ¿Por qué elige esa palabra para decir plantado? Sí, está bastante. ¿Por qué tiene plantado? Porque la semilla tiene que morir. Porque el mismo Yeshua dice, si la semilla de trigo no... en tierra y no muere, no puede traer fruto. No, claro, porque si la semilla tiene vida adentro, tiene una ley adentro. La semilla de zapallo no va a dar manzana. No. Tiene una ley, que ahí en esa ley adentro, dice cómo va a ser su hoja, su tallo, su forma, su color, tiene toda la información ahí. Esa es la ley de la semilla. Sí. Pero no se va a expresar hasta que esa semilla no vaya a la tierra y muera. Cuando muere, expresa lo que hay dentro, en realidad, la ley de esa semilla. Sí. ¿Qué quiere decir? Que es zapallo. Sí. Ahora vemos que es zapallo. Porque primero murió, rompió y revivió. Cuando él muere,
lo que está pasando ahí es que va a manifestarse lo que en realidad es Él. La vida. Claro. Ahora, cuando vos morís con Él, lo que se va a manifestar, es decir, muriendo este hombre viejo, que tiene una ley, que es la ley del pecado que te No esclaviza. entra otra. Esta ley de, ¿verdad? Cuando muere esa, entonces ¿qué? ¿Nació? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque está la otra vida. Está la vida de Él, que va a manifestarse ahora. Por eso dice Pablo, para que se destruya el cuerpo de pecado, para que ya no seamos esclavos del pecado. Ahora, en el 6, léeme de vuelta el 5. Porque si fuimos plantados Sí. juntamente en Él, Sí. a la semejanza de su muerte, Sí. así también lo seremos a la de su resurrección. Bien, ¿qué es lo que espera? Entonces, cuando nos levantamos, ya tenemos otra. Eso después lo vamos a avanzar más en el capítulo 7, porque Pablo lo explica bien en capítulo 7 y 8. Lo que sí queremos que quede claro qué es lo que está muriendo, qué es lo que Pablo está diciendo que muere. Quiero que se entienda, porque muchos te dicen, muchas interpretaciones te van a decir que lo que él clavó ahí es la Torá. Claro, la El mala acta de los interpretación. decretos ¿Y de dónde sacan eso? Claro, ¿Dónde lo está que el pasa texto ese de que la- Colosenses. es la mala. Eso te sacan de Colosenses. Ahora vamos a terminar con Colosenses. Quédense tranquilos. Es la mala Colosenses es un interpretación. resumen de esto que está hablando Pablo. Claro, es la mala traducción de lo que habíamos visto en las anteriores, Claro, pero- en la anterior enseñanza, de determinar que todo era ley, y la ley es la misma tanto en No, la no, ley, es ley, sí, es ley. Porque Sí, todo pero- tiene una ley, cada vida tiene una Sí, ley. pero tomamos todo como la misma ley. ¿Está bien? No, Los- tomamos la ley como solamente la Torá. Claro. Claro. La Torá es la ley de Dios. Sí, La pero Torá es lo que nos tomamos- marca, por eso Pablo vuelve a repetir, dice, es santa, es justa, es espiritual, Perfecta. es perfecta. Ahora, no es para este viejo hombre, a este viejo hombre no puede cumplirla. No. No la le puede entra otra cumplir. ley que no sea la del pecado. ¿Sí o no? Porque tiene una ley que justamente es Satanás, o el Yeser hará, para decirlo más claro, la inclinación al mal, ese mal que le entró en ese día, él la hace pecar, Pero lo hace Pablo- no poder llegar a cumplirla. Pablo lo dice claramente, hay una ley en mi interior y hay otra en mis miembros. Está bien, yo no quiero llegar al 7 todavía. Sí, bueno, Pero- bueno. Porque eso lo va a explicar justamente en el 7 y en el 8, pero digo, Es pa- interesante cómo lo que tiene lógica con todo lo que también enseña el judaísmo acerca de clipot, exacto, ¿no? De cáscaras porque que está rodean, está rodeando, y no deja que esa vida verdadera que salga. lo que está ¿Sí o no? dentro salga. Exacto. Entonces es necesario romper Hay que todas romper. esas cáscaras para que realmente pueda, digamos, bueno, en ese caso se trata de cualidades, ¿no? Exacto, Que puedan exacto. fluir Pero es lo mismo, porque livianamente. si no tenés esas buenas cualidades, tampoco es que puede penetrar la misma palabra, no puede penetrar si no tenés las cualidades. Porque vos tenés que tener cualidades para estudiar la Torá, es lo que dice, Claro, primero hay que ¿verdad? El trabajar- judaísmo te hay dice, que trabajar el campo antes de claro, si no, ¿cómo va a entrar? Y el lo explica de repente de alguna manera cuando te dice de las diferentes semillas que eran tiradas No, la y en misma diferentes semilla en diferentes tierras, campos. en diferentes Sí. tierras. Entonces, si tenés pedregales y tenés cosas, bueno, no va a crecer. Tenés que trabajar esa tierra para que la semilla entre. Entonces, en esa parte es como dice David, ¿no? Ahora, lo que tiene que quedar claro, hermano, ¿qué es lo que está muriendo? Ahí está. ¿Qué es lo que muere? Ahí se muere feliz. Que acá no está diciendo Pablo en ningún momento que está muriendo la Torá en nosotros, No. ¿no? La Torá es perfecta y es santa y es buenísima. Lo que pasa es que este viejo hombre no llega a cumplir la Torá. Acá lo único que se está muriendo es El viejo hombre. el que da lugar al Es que pecado. en realidad, lógicamente, El que fue que tiene la contaminado. ley de pecado y de muerte. El que ya fue contaminado a Está través muerto. de la caída de Adán. Claro. Entonces, Pero lógica. Ya no tiene. Pablo te va describiendo tu condición, te va escribiendo cómo sos. Te va diciendo, este sos vos, el viejo hombre que no puede cumplir la Torá. Porque ¿cómo va a cumplir la Torá si él cayó del principio? Y este hombre ahora necesita otra vida. Porque este hombre, por más que quiera cumplir, nunca va a ser justo. Tiene otra ley adentro de él. Es la ley del incompatible. pecado y de la muerte. Lo Es lleva. incompatible. Exacto. Entonces le lleva la ley del pecado y de la muerte. Siempre va a ser muerte. Por eso, si nosotros no estamos crucificados, muertos en ese hombre, estamos en ese hombre, ¿qué nos va a pasar?
por más que querramos, nunca vamos a lograr nada. No lo vamos a poder cumplir jamás. No vamos a llegar. Vamos a terminar en pecado y muerte. Porque no los tenemos crucificados, es decir, vivimos en Él. Sí, por eso Pablo dice, yo ya no vivo yo. Más Yeshua vive. ¿Sí? Y lo que yo vivo ahora, ¿lo vivo en qué? En Él. Porque entonces le dio lugar a esa otra vida. Pero bueno, eso más adelante, vamos a ver esto. El juicio por parte de Dios, que iba a morir. Bueno, ahora vamos a ver, porque ¿qué le dice en la Tevila Juan? En este, contestamos lo que está diciendo Rubén. ¿Cómo dijo? Muy importante. En el juicio. Claro, el juicio que dio Dios, que le dijo a Adán, cuando vos comas esto, vas a morir. Sí. Y murió. El Ya mismo está. día. Exacto. Sí. Murió. Sí. Espiritualmente está muerto. Sí. Ese hombre Está muerto. está viejo y es muerto. Por eso el primer hombre dice, y tiene que venir un segundo. Claro. Porque este ya está. O sea que el juicio Entonces ya no está. está. No se puede Ahora, volver atrás. ¿qué le dice Juan en la Tevilá? Yo os bautizo, yo os lo sumerjo en agua, pero viene uno atrás de mí. Que lo sumerge. ¿En dónde? Sí. En fuego, En fuego. en poder y fuego. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es fuego? El espíritu. ¿Qué es fuego? Agua y fuego. Sí. Llama. Llama ahí. Agua y fuego. De cielo. Los cielos. Hay un bautismo celestial, hay un bautismo que viene de arriba, pero ese fuego tiene relación con juicio. Cuando Él te lleva a la cruz, te lleva al madero, mejor dicho, te lleva ahí al ser crucificado con Él, te está diciendo, vas a pasar por el juicio. Porque ese juicio está recibiendo Yeshua. Ese juicio, si vos estás clavado con Él, estás recibiendo el juicio. Es decir, no vas a pasar por juicio. Porque lo pasaste ahí. ¿Por qué no vamos a juicio nosotros? ¿Por qué hemos escapado de la ira venidera? Por eso Juan les dice, ¿quién les enseñó a ustedes a escapar de la ira venidera? Que vienen a bautizarse, venían los judíos, venían todos a bautizar. Dice, ¿quién les enseñó a ustedes a escapar de la ira venidera? ¿Cómo saben ustedes que si se bautizan ahora acá, escapan de la ira venidera? Porque yo los bautizo en agua, pero viene uno tras de mí que los va a bautizar en fuego. Es decir, esto es una representación, es una imagen de lo que está ocurriendo espiritualmente. La sombra. ¿Está bien? Entonces, ahora sí seguimos acá. 11. Así también vosotros pensad Pensad, dice ahí. pensad que En los de dos. cierto estáis muertos al pecado, mas vivo a Dios en Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Considérense. Así Claro. ustedes considérense muertos para los efectos del pecado, Esa es la otra versión. pero vivos para Elohim, en el Mesías. ¿Sí o no? Así que dice que Ahí está haciendo como una cosa media poética. considérense. Consideren su Es muerte. decir, usted está muerto. Hagan ¿Qué de pasa cuenta, si, digamos. ¿qué pasa si ¿No? vos estás muerto cuando hay una ley de pecado y de muerte? Si vos estás muerto, ¿qué va a pasar? Claro. Y no puede actuar. Queda inválido. Si vos estás muerto, no puede actuar. Caduca. Entonces dice, considerate muerto a esa ley, a esa vida que tenías, que es tuya, sos vos, pero considerate muerto. Cuando vos te consideras muerto, esa ley no puede actuar. Ahora, eso es fácil decirlo. Pablo después va a ver, en el 7, después va a ver que una cosa es decirlo, otra cosa es después lo que vivimos. Bien. Porque una cosa es hacer una analogía Claro. correcta y otra cosa realmente es considerar tu cuerpo muerto. Perfecto. Entonces, Pablo nos está preparando. Capítulo 6 es una preparación para lo que después Pablo va a decirnos. Pero él nos está armando, nos está planteando lo que nosotros estamos, cómo es nuestra estructura, para poder después cómo funciona y cómo salimos de ese funcionamiento. Entonces, él dice, así que no reine, mirá, no reine el pecado en su cuerpo mortal. ¿Cuál es el cuerpo de pecado? Pregunto, ante este versículo 12. ¿Cómo dice ahí? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ah, ¿cuál es el cuerpo mortal mío? El viejo ¿Cuál es el cuerpo que está muerto? Cuerpo, El sí. viejo El que hombre. fue El que de Adán. Claro. El que- ¿Soy yo entonces? El que nací en mí. ¿Soy yo? Sí. Coordina entonces con lo que dice en Efesios. Andamos muertos en nuestros delitos y pecados.
somos nosotros. Bien, coordina. Dice, así que no reine el pecado. ¿Qué quiere decir? Que no sea el amo, que no gobierne, que no mande el pecado en tu cuerpo mortal. De modo que, ¿qué? Que no obedezca a sus malos deseos. ¿Cuál es la inclinación del mal? ¿Qué es lo que quiere y se hará? Pecar. Muy bien. Sí. Entonces, Rienda suelta, claro. Entonces, ¿en dónde funciona eso? En nuestro cuerpo, en nuestros miembros. Acá, en la carne. Eso podríamos decir que, como que, a ver, había escuchado que el campo de batalla donde se dan todas, se ve la lucha que hay entre el bien y el mal que hay en nosotros, digamos, es el cuerpo, ¿no? Exacto. Lo que hacemos. Exacto. Ese es el Exacto. malhut, Sí. ¿no? Cómo traducimos lo que vivimos internamente. Entonces, esto Claro. es justamente lo que está diciendo: no deje que el pecado, que es esa fuerza. El pecado es la ley, justamente, esa ley que te Exacto. hace pecar. ¿Qué es lo que te hace pecar? Y después Pablo lo va a hacer personal. Va a decir, el pecado vino y me engañó. Ajá. Ah, ¿cómo que te engañó? ¿Que es una persona? Es que y ese nada. Agarró mi cuerpo y hizo lo que no quería. ¿Cómo que? A ver, explícame eso. Que mi alma no lo quería. Ah, claro, yo el bien que está en mí, no quería. Ah, Pero pero después vino el mal, que se personificó, me engañó. ¿Quién es ese? Pablo te está diciendo, ¿quién es? Está viviendo en vos también. Ah, ¿y cómo? ¿Y por qué no está muerto? ¿Por qué no está crucificado ese? Sí. ¿Por qué no lo tenés clavado? Porque si está clavado no actúa. ¿Y por qué actúa? Porque en el 12 dice, así que no reine más en tu cuerpo mortal. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí. podríamos entenderlo de esta manera, mira. Vamos a hacer de cuenta que hay un juez, Sí, que es el cuerpo. sí. Y hay una parte que es el Yetzer Tov, Es que es verdad, ¿no? es así, y hay una parte que es el Yetzer Hara, es así. ¿no? Pero el juez, Yo vos, no, que es el cuerpo, digamos, ¿se ya inclina? está inclinado de por sí al mal. Claro. O una balanza pinchada. Sí, señor, es eso, Que justo. ya viene mal del Es principio. que justamente vos sos el juez que está, o me inclino a la Yetzer Hara de donde soy, Claro. o me inclino por Dios. Por eso es muy difícil. Lo bueno y lo malo, es decir, el bien y el mal va a estar dentro tuyo. Es Ese todo. árbol del bien y el mal entró en vos. Pero Pero como puede vida, decir, como la ley. diferencia es que nosotros, al estar en el Mashiach, tenemos la posibilidad de decisión, No, a diferencia todavía del no. hombre natural. Hasta acá todavía Pablo eso no lo dijo. No, pero yo le ¿se entiende? No, porque sí. tiene la posibilidad, porque el hombre natural no Claro. tiene Claro. la posibilidad de decirle no al pecado. Claro, ¿qué pasa? Cuando a vos te muestran la Torah, por eso Pablo después dice, cuando me dijeron no codicie, ¿qué pasó? Incurrí en la codicia. Sí, pero Pequé. se levantó una ley contra la ley de mi mente que era hacer el bien. Sí. Yo, mi hombre natural, Sí. ese hombre viejo, yo quería hacer el bien. Pero se levantó esa ley, que es mucho más fuerte, esa ley del Yetzer Hara, la ley de Hasatán, viviendo en mí, que me hizo obligar a hacer lo que no quería. Parece un poco de física. Por una fuerza que Mucho más. se hace hacia un lado, hay una exactamente igual Exacto. que viene al lado de la fuerza. ¿Sabes? en sentido Entonces él contrario. dice, ¿cómo? Cuando me dijo así, yo sé que está bien, yo sé que es santa, yo sé que es espiritual y perfecta, pero no puedo. No puedo. No puedo. Entonces, ¿qué voy a hacer de mí? Miserable hombre. Bueno, después dice, hay una ley mucho mayor que va a entrar, que va a vencer esa ley que te hace. Entonces él le está ahora diciendo, no reine más el pecado. Y es como que te está invitando a decir, pero ¿y cómo hago, Pablo? Si esto me viene venciendo siempre. Siempre fuerte. Es como la ley de. Te estás preparando para el de la capítulo gravedad. 7 y capítulo La 8. gravedad. ¿Cómo hacemos para vencer esta ley de gravedad? Pero esto hay que Estamos entenderlo. todos a- Todo el tiempo. Esto hay que entenderlo. El 12, el 13, miren. Así que no reine mal pecado en su cuerpo mortal, de modo que no obedezca a qué, a sus malos deseos. Quiere decir que el cuerpo siempre está obedeciendo a sus malos deseos. Ni tampoco ofrezcan sus miembros al pecado como instrumento de injusticia, sino ofrézcanse ustedes mismos a Elohim como vivo de entre los muertos. Primero tenés que morir
a ese hombre poder- para entonces presentarte a Dios como vivo y sus miembros a Elohim como instrumentos de justicia. No podés estar en ese muerto, no podés estar en ese hombre viejo y hacer justicia. No se puede. No cabe la posibilidad. ¿Se entiende? Porque en ese hombre muerto, en ese hombre viejo, hay una ley que nunca va a ser justicia, sino que va a ser injusticia. Tenemos que conocer esto primero para poder saber cómo salimos de esto. Pablo nos está llevando primero a la desesperación Vamos a estar borde del precipicio. de saber que nuestra condición Es de muerte. es eso. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, dice acá. ¿Cómo dice ahí? A ver, lévelo el 14. Y acá está el problema. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley. Claro. Y entonces acá decimos, ya no está bajo la Torá. Pero Claro. ¿cuándo Pablo está hablando de la Torá acá? No. Pero si lo que viene diciendo Pablo no habló de Torá todavía, nunca Pero dijo por eso, nada. porque sacamos de Pero ¿por contexto. qué entonces habla? ¿De qué ley está hablando acá? La ley del La pecado. ley del pecado. Bien, bien. Entonces no es Torá. No estamos leyendo en contexto. ¿Te entiendes? ¿Cuándo está hablando Pablo de Torá acá? No está hablando. Está hablando de esa ley, que es la ley del pecado y de la muerte. ¿Eh? Que están los mismos. ¿Se entiende? Que están los mismos. No está hablando de Torá acá. No. Por eso, miren. Bueno, este Yeser hará de la semilla que hablamos, pero quiero ir a una acá. Ya no estáis bajo la ley. Y acá pusimos como el monte Sinaí como una representación. Y ustedes saben, el monte Sinaí es la representación máxima de ley. La Torá, ¿verdad? La ley de Dios. Está ahí. Sí. Para recibir la Torá tenías que ¿qué? Que subir. Sí, Tenías que subir. Por eso la cuenta del hombre no es para abajo, para arriba. es para arriba. Porque tenés que subir. Quiere decir que la Torá nunca está abajo. No. Abajo de la ley está el becerro de oro, El pecado. el pecado. Entonces, cuando habla Pablo de bajo la ley, en la ley, porque él después decir, hay un hombre que yo en la ley no, que tengo ley, pero que, bueno, él después lo va a decir, pero está hablando de esto. Está diciendo, Entiendo que si lo sacamos bajo la del ley, contexto, si no- en la ley y sobre la ley. ¿Quién está sobre la ley? Nadie. Dios. Dios. Porque si vos te pones sobre la ley, ya sos juez. Claro, Nunca el podés único estar sobre la juez- ley. Claro. Porque no podés juzgar. ¿Que sos más que la ley vos? No. Claro. Sobre la ley, no. Sobre, si no sería Dios. Solo uno hay. No hay nadie sobre la ley, solo de él. Solo él. Bien, sobre la ley nadie. Bajo la ley, becerro de oro, pecado. ¿Dónde tenés que estar? En la ley. En la ley. Así que no se asuste, hermano. No está mal estar en la ley. Ujú. Justamente está bien estar en la ley. Lo que no tiene que estar es bajo la ley. Podríamos traducirlo, está todo en regla. Claro, ¿No? está en regla. ¿Qué significa? Que Usted está en de ley. acuerdo. Usted está en ley. Ahora, si usted no está en la ley, está bajo la ley. La ley le va a caer, ¿eh? Le va a venir la multa, le va a venir el castigo. Está bajo la ley. Eso es estar en pecado. Cuando te dice, ya no estás bajo la ley, quiere decir, ya no estás bajo pecado. Cuando te agarran y te piden, viste, todos los ¿Cómo- papeles. cómo está? Ah, sí. Claro. Está en regla. ¿Estás en regla? ¿Estás en ley o no? Chau, Estás en la ley. chau. Entonces no quiere decir que estás en pecado. Claro. Por eso dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo pecado, Claro. bajo la ley del pecado y de la muerte. condena de la ley. La condena. Porque si vos sos un infractor de la ley, estás en la condena. Te va a condenar la ley. Ahora vos no estás bajo eso. ¿Está? Ya no estás bajo eso. ¿Y qué es la gracia? Por eso después dice, estamos bajo la gracia. Bien, bien. Pero ¿qué es la gracia? ¿A qué vino? Justamente a que puedas hacer lo que el pecado no te dejaba hacer. La gracia es poder vivir en ese nuevo hombre cumpliendo la Torá. Antes no podías. ¿Por qué no podías antes? Eras esclavo, dice Pablo.
Entonces el segundo tema, después de Tevilá, es de quién es el dueño, el amo. ¿Por qué tenés que pasar por un Yovel, como dice? ¿Por qué habla de la Tevilá? Esta Tevilá de Yovel, esta Tevilá de que te eras esclavo, vendido a esclavo, y ahora viene un jubileo, es decir, tenés que volver a ser libre. ¿Libre de quién? ¿De quién dice Pablo que tenemos que ser libres? Del pecado, ¿verdad? De la muerte y del pecado. ¿Cómo vamos a ser libres? Bien, entonces él te dice, a ver, ¿dónde tenemos el otro? Ahí, 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la condena de la ley, sino bajo la protección de la gracia? Esto está diciendo, bueno, listo, si ya no estamos entonces el pecado, entonces podemos... Es una contradicción, decir, no, bueno, si ya no estamos el pecado, ¿podemos pecar? De ninguna manera. No estás entendiendo. Estamos hablando de la ley del pecado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ya no tenemos la ley del pecado, ¿podemos pecar? Es un ridículo. ¿Sí o no? Si justamente el pecado es lo que te lleva a la muerte. Entonces dice, ustedes bien saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerle como esclavo, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. ¿Cuándo está hablando de la Torá acá? Qué raro. ¿De qué está hablando? De que si le obedeces a esa ley del pecado, lo que vas a tener es muerte. Y sos esclavo del pecado. Sos esclavo, porque no podés cumplir los requerimientos que Dios pide. No podés cumplir con la ley de la vida que Dios exige para una nueva vida. No lo podés cumplir. Entonces te dice, a ver muchachos, decidan ustedes de quién son esclavos. O son esclavos del pecado, que es injusticia, ¿verdad? Y te lleva a la muerte, o sos esclavo del otro, que te lleva a la obediencia, a la justicia. Ahora, ¿qué es lo que te hace eso? Bueno, si moriste, por eso te llevo otra vez. Sí. Si moriste en el otro, vivís en este. Si vivís en este, no vivís en el otro. Por eso los enviados se dicen, viste, siempre esclavos de Yeshua. Claro. ¿Por qué? Porque si no sería el esclavo del pecado. Claro. No hay dos. O podés ser esclavo del pecado o esclavo puede ser una redundancia, pero no una redundancia. ¿Del viejo hombre o del hombre nuevo? Nada más. Pero, 17, pero gracias a Elohim, porque aunque ustedes eran esclavos del pecado, han venido a obedecer de corazón a aquella, no sé cómo lo dice ahí, a ver. Pero gracias a Dios, a quien fuiste siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Y una vez libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Bien. Entonces, a ver, Yeshua le está diciendo a unos fariseos que se acercan, le dice, muchachos, ustedes tienen que ser libres, pero ustedes son hijos de Abraham, que esto que el otro. No, pero nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cuándo fuimos esclavos? No, es que yo no estoy hablando de que... No, a ver, no me están entendiendo. El que es esclavo es el esclavo del pecado. Juan 8. Dice, porque el que está en pecado es esclavo del pecado. Y yo digo, usted tiene que ser libre de eso. ¿Y cómo? Pablo te lo está diciendo ahora. ¿Cómo vas a ser? Porque si sos esclavo del pecado, tenés que ser libre de eso para entonces. ¿Por qué Pablo te lleva otra vez entonces a la Tevilá y al Yovel? Porque llega el tiempo, dice Pablo, que hay una Tevilá, hay un bautismo que vas a ser clavado ahí. Y ese bautismo te hace libre. ¿Pero libre de qué? De pecado. No de la Torah, de pecado te hace libre. Vos sabés que hay algo que dentro del mensaje que se da acerca del mensaje de fe, es que el Señor viene para hacerte, para librarte, ¿no? Sí. Librarte del pecado, cambiar tu vida. Del pecado. ¿No? Cambiar no. Eso es muy importante, ojo. No, mirá que viene, no, sí, el Señor no viene a cambiarte.
a cambiar tu vida, de una Es decir, dolor, te cambió de vida, te cambió de vida. Sí, pero No escuchá, cambia escuchá, tu escuchá. vida no puede ser cambiada. Ojo que es interesante. Pero escuchá, es como se predica. Está, ¿ok? está, El está. Señor viene a librarte del dolor, pare de sufrir, dicen otros. Sí, claro. ¿No? Vamos. Pero nunca te dice que después vos tenés que hacerte servidor de la justicia, que está Claro. diciendo acá Pablo. Pero por La- eso. la parte Ahora, más decime importante esto, que por se eso hace. es Qué interesante. importante Por eso es que importante cambie, e ¿no? interesante, porque vos no podés cambiarlo. Porque ese viejo hombre no puede cambiar. Por eso eso de cambio de vida, el cambiar tu vida, no, cambiar tu vida no. No hagas ese esfuerzo porque no vas a poder cambiar tu vida. Lo que te está presentando el mensaje es, esa vida tiene que morir Tiene que ser dominada. y que nazca la otra vida, esa otra vida que es de él, que es de Yeshua viviendo en vos. Esa es la que tenés que vivir. No está hablando de que vos vivas tu vida. Tu vida tiene que morir y que él viva. Por eso Pablo dice, me cambió. No dice Pablo me cambió. Lo que yo vivo ahora, lo vivo en él. Porque yo no puedo vivir lo que vive él. Ahora, él vive, porque él la cumplió. Él sí la cumplió. Él sí puede vivir la justicia, porque él es mi justicia. Si él no fuera mi justicia, yo no puedo vivir en justicia. Porque yo soy injusto. Porque yo soy un viejo hombre que tengo una ley de vida de pecado y de muerte. No puedo vivir la justicia. Ahora, él sí puede vivir en mí. Ah, qué cosa, ¿no? Porque es como adelantar completamente la redención. Pero es que justamente, Porque esto que nosotros porque esa estamos es la hablando- redención. Pero David, la Claro, redención sí, es sí, eso. sí. ¿Y nosotros qué esperamos ahora? La redención final, ¿qué es? La del cuerpo ese de muerte que se vaya de una vez. Pero yo ya lo tengo muerto. Yo ya lo la tengo. posibilidad de vivirlo. Exacto. Yo ya lo tengo muerto. Tendría que tenerlo muerto. ¿Sí o no? Ahora, Entiendo. tendría que estar muerto y yo viviendo esa vida ya adelantada del reino. Adelantada viviendo la vida de él, como Pablo dice. Porque el judaísmo predica exactamente esto, pero una vez que venga el Mashiach. Ah, bueno, claro. Por eso vos tenés que mostrarle a ellos, yo ya lo vivo. Pero ¿cómo va a creer el judío? Cuando nosotros le queremos hacer convencer con palabras y cosas. Pero ¿cómo le vamos a convencer que ya vino? Si no vivimos. Si vivimos igual. Si seguimos creyendo que en el pecado y en esto. Si nosotros todavía el Yetzer Hará nos va venciendo. Pero no es así. Cuando nosotros podamos vivir, como Pablo dijo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo en el viejo hombre, lo tengo crucificado, lo tengo muerto. El Yetzer Hará no puede actuar. Y lo que yo vivo, es decir, esto que yo tengo como alma, lo vivo en él. Y él vive en mí. Por eso dice, ya no vivo yo, mas Mashiach vive en mí. Porque si viviera yo no puedo hacer justicia. Por eso dice, una vez libertados del pecado, se han hecho servidores de la justicia. ¿Sí o no? Terminamos. Todos somos esclavos de alguien. ¿Sí o no? Sí. Vos escogés el amo. ¿A quién querés que viva? Claro. ¿Está bien? Entonces, terminamos con esto. Les hablo en términos humanos. Y acá nos está preparando para otro mensaje, que es el 7, que va a arrancar con 7.1, que nos va a hablar de una mujer que tiene dos maridos. Doña Flor y sus dos maridos. Bien. Pero más o menos parecido, pero que no. Les hablo en términos humanos debido a su limitación humana. Quiero decir, es decir, Pablo está adelantado. Claro. Es decir, le estoy hablando, Muy contemporáneo. les voy a hablar humanamente porque sé que su limitación es humana. Es decir, le estoy hablando cosas espirituales y fuertes, Tratando pero de revelarle nada. cosas Bien. profundamente espirituales. Quiero decir que de la misma manera que antes ofrecían sus miembros como esclavos, es decir, viste que el esclavo no tiene derecho ninguno. No. El esclavo, el amo le pegaba. Sí. Y quería cortar los dedos, le cortaba los dedos. Lo quería matar, lo mataba. Era No tenían dueño problema. Él era dueño del tipo, listo. Vos no podías decir No podía nada. decir que no. No podías decir que no podías decir nada. Vos eras esclavo y punto.
Listo, Pablo dice, así como ustedes antes ofrecían sus miembros como esclavos a la impureza, para andar en qué? En la violación de la Torá. Ahí menciona. Eran esclavos para violar la Torá continuamente, muchachos. ¿Cómo lo dice ahí? A ver, decímelo. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, Ahí va. que como para iniquidad presentaste vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. Lo que está diciendo Pablo es, yo sé que ustedes en la carne son débiles. ¿Por qué? Porque la carne no puede vencer a esa ley que es mucho más fuerte, que es la ley del pecado y de la muerte. Yo sé que es así. Pero así como ustedes se ofrecían así, como ya les dije, si ustedes lo consideran muerto, porque en esa tevilá lo matamos, lo clavamos ahí en el madero, entonces ya no puede actuar. Así como ofrecían cuando eran esclavos del pecado todos sus miembros y todo su cuerpo para obedecer a la injusticia y a violar la Torá, ahora ofrezcan sus miembros y hagan lo mismo, pero ¿para qué? Para la justicia. Le está diciendo hagan tikkun. Reparen ¿Sí o no? todo que esté- Claro, todo lo que hicieron en ese cuerpo, Es- ahora tienen la oportunidad de vivir en otro. En rectitud. O sea, toda esa manera que ustedes se entregaban como esclavos está perfecto. Está. Para el otro lado. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Volvamos a ver. ¿Qué pasa cuando se le entrega a uno que había sido esclavo otra vez tu terreno? Tomá, se te devuelve. Tomá, sos libre ahora, ya no sos más esclavo. Acá tenés otra vez tu terreno, tu cosa. ¿Qué vas a hacer? ¿No lo vas a trabajar ahora otra vez? ¿Te vas a empobrecer como la otra vez y venderte como esclavo de vuelta? ¿O qué vas a hacer? O sí vas a trabajar, tenés la oportunidad ahora de salir adelante. ¿Por qué no lo haces? No, claro, sería loco otra vez entonces. No, dejarlo ahí el terreno, no, me tiro para atrás, no trabajo, no lo hago y me esclavizo de vuelta. Pero muchos es así. Entonces, dice, por cuanto ustedes eran esclavos de ¿qué? ¿De la Torá? No. No, el pecado. Y entonces, hermano, creo que Pablo nos está mostrando otra cosa. Nunca nos dice que somos esclavos de la Torá. Cuando dice esclavos de una ley, no nos está hablando de la ley de la Torá. La ley de vida. La Torá es la libertad. Es la ley de la libertad, es la ley de lo que nos hace libre. ¿Cómo la Torá nos va a decir que somos esclavos? Bueno, Pablo está diciendo, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia, es decir, el otro amo no podía actuar. Pero, ¿qué beneficio tenías entonces de aquella conducta que ahora se avergüenzan? Porque esa conducta lleva a ¿qué? A la muerte. Claro, porque el pecado lleva a la muerte. Es una ley. Ley, pecado, te lleva a morir. Pero ahora, dice Pablo, pero ahora, libres del pecado y hechos servidores de Elohim, obtienen el beneficio de una consagración que culmina en vida eterna. Es así. Porque la paga del pecado, Muerte. muy bien, pero el don de Elohim terminó como el 5. La paga de Adán, muerte. La paga de Mashiach, vida. eterna. Así, tranquilo. Ahí el 23, pero el don, Exacto, el don de es la lo vida. mismo que significa gracia casi, creo. Claro, el don, el regalo, ¿no? La gracia. Porque Ahí. la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios El don. es vida eterna El en Mashiach. Yeshua el Mesías, nuestro Señor. Pero ¿por qué en él? Porque también hay que explicar. ¿Por qué en él? Porque él fue el que cumplió. Él es la justicia, pues el único que El único cumplió justo. la Torá. Justo. Si no lo hubiera cumplido, Dios no podía haberlo dado como don. Como regalo. Sencillo. Es decir, Y Él es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Porque pasa esas confusiones de palabras que a veces dicen, no, yo soy justo y somos justificados. Sí. Pero una cosa es que sea justificado, otra que sea justo. El justo es Él. Y Él te justifica, porque tenés esa justicia de Dios. La justicia de Otra cosa, hermano, la que viene, el capítulo 7, que ya entramos de lleno a una al impresionante, centro. la que viene, y el 8. 7 es formidable y el 8 te liquida. Bendiciones para todos. Amén y amén. Amén.